Ay, era la verdad. Eres tirano. Tal vez no has corroborado si esto que se está diciendo es verdad. ¿Cuántos corrimos a condenar a aquel muchachito que se le paró enfrente, que pusieron los medios de comunicación, al indio americano, aquí en la marcha por la vida? Hasta yo puse un comentario en Facebook. Pero yo dije, yo estuve ahí, vi las gorras de Make America Great Again, y pues no creo que era el lugar para andar las gorras estas, porque se convierte en un discurso político, la marcha por la vida. Pero todo el mundo fue respetuoso, eso es lo que yo dije. Pero pues no era el lugar para andar haciéndole propaganda al presidente de turno. Era marcha por la vida. Entonces, pero todos corrieron a condenar al muchacho. Después salió la verdad de que los otros estaban atacando también a los jóvenes. Pero es decir, muchas veces no somos prudentes. No nos esperamos para hacer comentarios. Necesitamos fortaleza para ser prudentes, para ser justos, para luchar por la justicia. Necesitas valor y necesitas fortaleza. Si tú ves que se están cometiendo injusticias en el trabajo, necesitas valor para, con respeto, ir a hablar con el supervisor o con el manager o con el dueño, con quien sea, y decir, esto no está bien. Esto no está bien. Cuando tú ves que los derechos de los demás están siendo atropellados, necesita fortaleza para defender a esa persona. Y muchas veces tenemos miedo de hacerlo. Cuando yo llegué a Santa María, había una persona que le prohibía a los demás trabajadores de mantenimiento hablar en español. Y le digo, ¿y desde cuándo? Ellos tienen el derecho a hablar español, pero yo no sé si están hablando mal de mí. Tienes que tener seguridad en ti mismo para darte cuenta de que no todo mundo, que no eres el centro de la conversación todo el tiempo. Entonces, ¿por qué tú qué dices? Porque no podía trabajar con los demás hispanos, con los hispanos. Entonces, pero digo, necesitas valor para enfrentarte a las injusticias, para practicar la templanza. ¿Qué es templanza? O sea, es como una moderación en tus apetitos, en tus deseos. Necesitas valor. Si estamos en Cuaresma, siempre hacemos ayuno, o en otras ocasiones. Necesitas fuerza, necesitas fortaleza para mantener ese ayuno. Y si te pones una dieta para bajar de peso, necesitas fortaleza para mantener esa dieta. Yo no voy al gimnasio porque se requiere mucha fortaleza, ¿verdad? Pero ahí es un buen ejemplo. Cuando tú vas y empiezas a ir, te hace falta. Y aquello se convierte en un hábito, y te hace falta. Entonces, pero necesita fortaleza para mantener ese hábito, para crear ese hábito. Entonces, necesita fortaleza para mantener los propósitos que has hecho para este nuevo año. Como vimos en la historia del perrito, el valor o la valentía, la fortaleza no implica ausencia de miedo. Es que te dé miedo, que te dé temor, no significa que no eres fuerte. Sino más bien dice, al contrario, puesto que el valor es la capacidad para hacer lo que tienes que hacer a pesar de tener miedo. Cuando tú vas a una entrevista de trabajo,
necesitas fortaleza, necesitas valor. Te van a temblar las canillas. No muestres que tienes miedo. Ve, saluda a la persona que te va a entrevistar con fuerza. No le quiebres el brazo, la mano, pero que sepa que eres una persona segura de ti mismo, segura, pero eso no significa que no tienes miedo. La fortaleza la vas a mostrar en cuanto vences el miedo. Un entrenador de boxeo dijo una vez: los valientes y los cobardes sienten exactamente el mismo miedo. Los valientes y los cobardes sienten exactamente el mismo miedo. Si tú eres boxeador y tienes aquel, tú no sabes quién va a vencer, pero de todas maneras el miedo lo tienes. Eso es lo que tienes en común de alguna manera. Solo que los valientes reaccionan de una manera diferente. Es cómo tú reaccionas al miedo. Mi hermano siempre dice: ¿quién dijo miedo habiendo cementerio? ¿Verdad? Felipe, ¿quién dijo miedo habiendo cementerio? Si tienes miedo, pero bueno, hace la gracia, ¿verdad? Así como el perrito le temblaban las canillas, tenía miedo, pero fue la reacción. ¿Cómo reaccionó? ¿Y cuál fue la actitud ante el miedo? La valentía. Se mostró valiente y echó a correr al mismo tigre, al león, al rey de la selva, porque fue valiente. Fue la actitud. La actitud. Y el mono por metido. Y el mono por metiche. Ahora vamos a la escritura. Okay. Veamos Éxodo 4, 1, 5. Aquí necesito yo mis gafas. ¿Dónde está mi? Porque estoy ciego. Ok, en Éxodo 4, 1 al 5. Dios había llamado, que no necesito micrófono. Dios había llamado a Moisés. Dios estaba llamando a Moisés para que fuera a liberar a su pueblo del faraón. Moisés era tartamudo. Moisés tenía miedo. Entonces, cuando Dios lo envía, le dice, capítulo 4, versículo 1, Moisés respondió: no me creerán, ni me escucharán. Dirán que no se me ha aparecido el Señor. Y el Señor le dijo: ¿qué tienes en tu mano, Moisés? ¿Qué tienes en tu mano? Y le dice: el bastón del pastor, un palo. El Señor le ordenó: tíralo al suelo. Tíralo al suelo. Y él lo tiró. Y se convirtió el bastón, el palo que andaba en la mano, en una serpiente. Al verlo esto, Moisés intentó huir. Era un cobarde. Le tenía miedo a su propio bastón, a su propio palo. Moisés se corría hasta de su propia sombra. Le tenía miedo. Pero el Señor le dijo: alarga tu mano y agárralo por la cola. ¡Qué miedo! Agarrar una serpiente de la cola. Si Moisés lo que quería era salir corriendo. Y el Señor le dice: vence tu miedo. Agarra a esa culebra de la cola. Moisés alargó su mano, la sujetó y la serpiente se convirtió de nuevo en bastón. Moisés, antes de ir a enfrentarse al faraón, tenía que vencer el miedo. El miedo. Así creerán que me he aparecido a ti,
yo el Señor, el Dios de tus antepasados, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Palabra de Dios. Entonces Dios llama a Moisés, pero Moisés le tenía miedo hasta su propia sombra. Pero los miedos eran también los pretextos para no ir donde el faraón. Los miedos eran pretextos y los mismos pretextos se convertían en miedo. O sea, un ciclo, un círculo en el cual una cosa alimentaba a la otra, a la otra. Y el Señor le dice, ¿qué tienes en tu mano? No es que el Señor no sabía qué es lo que Moisés tenía en su mano. El Señor todo lo ve. Pero quería hacer que Moisés se diera cuenta qué es lo que tenía en sus manos. Cuando el Señor los llama a ustedes, cuando el Señor me llama a mí a servirlo, pues les da miedo, ¿verdad? ¿O no les dio miedo cuando el Señor los llamó? Y el Señor les dijo, ¿qué tienes en tu mano? ¿Cuáles son tus dones? ¿De qué está hablando? ¿De qué estás hablando, Señor? Yo no tengo nada. ¿Me escuchaste cantar en el baño acaso? Pero ahí yo canto en el baño y mal. O qué sé yo, ¿me vistes que soy buena para hacer pupusas? O para pintar, o para, qué sé yo, para dirigir a la gente. O sea, el Señor ve lo que nosotros tenemos y ve las posibilidades. Ve las posibilidades de lo que nosotros tenemos, porque Él sabe lo que nos ha dado, los dones, los dones. Entonces el Señor le dijo, ¿qué tienes en tu mano? ¿Cuáles son tus dones? Un palo, le dijo Moisés. Un palo para darle palos a las ovejas. Eso es lo que yo tengo. Pues con ese palo le dijo, te voy a mandar al faraón. Y Moisés le dice, ¿acaso el faraón es un perro para que me mandes con un palo? ¿Cómo crees que el faraón va a reaccionar? Va a reaccionar con un ejército. Y a mí me mandas con un palo. Moisés no se daba cuenta de lo que tenía en sus manos. En sus manos. Entonces, a Moisés aquel palo, aquel bastón le servía, le parecía algo simple y de poco valor. Pero con ese palo, después Moisés abrió el mar Rojo. Y los israelitas pasaron a pie en seco por el Mar Rojo, por aquel palo que tocó el agua. Y cuando ya habían pasado, los israelitas se dio la vuelta, y como el perrito aquel le dio la vuelta al tigre y puso nuevamente el palo, tocó con aquel palo el agua, y las aguas se cerraron, y el ejército del faraón se ahogó, y el Señor liberó a su pueblo. Y Moisés pensaba que lo que tenía en su mano era un simple palo. Un simple palo. Y después, cuando el pueblo de Israel tenía sed y se rebeló contra Dios, y el pueblo protestaba contra Moisés y contra Dios, ¿qué le dijo Dios a Moisés? ¿Ves esa roca? Golpéala con el palo, con el bastón. Y aquella roca que fue golpeada con el bastón se convirtió en una fuente de agua. Y Moisés pensaba que lo que tenía en su mano era un palo, simple palo. ¿Cuánta gente se está muriendo de sed y de hambre en nuestras comunidades y tú no reconoces los dones que el Señor te ha dado? El Señor te ha dado dones para que los pongas al servicio de su pueblo. Pero ¿qué nos falta? Nos falta valor, nos falta fortaleza, nos falta el conocimiento
el Espíritu Santo para reconocer lo que nosotros tenemos en nuestras manos, lo que Dios nos ha dado. Y luego después, cuando había que cruzar el mar, el río Jordán para entrar a la tierra prometida nuevamente, se abrieron las aguas. Ahí fue ya creo que Josué. El poder estaba con él, porque había tomado el mando, el lugar de liderazgo. Entonces, si nosotros ponemos delante del Señor, como le dijo el Señor, ¿qué tienes en tu mano? Un palo, un bastón, ponlo ahí. Entonces el Señor te está preguntando, ¿qué tienes en tus manos? ¿Cuál es el don? Y si tú lo pones al servicio del Señor, se lo pones a los pies del Señor, Él va a convertir esto que te ha dado en una maravilla. Y el Señor va a hacer maravillas con ese don que Él te ha dado. Pero tienes que ponerlo al servicio del Señor. Así es que atrévete a confiar en el Señor. Moisés, lo que pasaba es que no confiaba en el Señor, pero cuando empezó a confiar en el Señor, se dio cuenta que podía hacer maravillas, porque recordemos que todo lo podemos en aquel que nos fortalece. Amén. David es el rey fuerte. El rey fuerte. Veamos lo que nos dice el primer libro de Samuel. Primer libro de Samuel, capítulo 17, versículos 'Vamos a leer porque es larga la historia, del 30. Capítulo 17, perdón, 45 vamos a leer. El capítulo 17, versículos 45, porque la historia es larga. Entonces sabemos cómo el Goliat, este gigante, para ellos parecía gigante, no es que era un gigante, era un hombre alto, fuerte. Entonces estaba blasfemando contra Dios, insultando al pueblo de Israel, retándolos, y el pueblo de Israel con miedo, miraban a aquel hombre y les parecía un gigante, y era alto, era fuerte, venía bien armado. Y entonces llega David. ¿Quién era David? Un muchachito que había ido a dejar almuerzo a sus hermanos. Lean, había ido a dejarles almuerzo. Era el aguatero, llevaba agua y comida. Era un joven. Entonces cuando llega dice, ¿y qué está pasando? ¿No ves aquel gigante? ¿Y no ves aquel ejército? Y dice David, pero está blasfemando contra Dios y está insultando al pueblo de Dios. Yo no le voy a permitir. Y le dijo David al final, cuando se le enfrentó David a Goliat, solo con una onda, con una piedra. Otro que venía, aquel fue con un palo, este venía con una piedra. Y le dijo, tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo voy contra ti en el nombre del Señor Todopoderoso, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien tú has desafiado. Se me pone la piel como de gallina. Hoy mismo te entregará el Señor en mi poder, te mataré y te cortaré la cabeza. Estas palabras no son para menores de edad. Y hoy mismo daré tu cadáver
y los cadáveres del ejército filisteo como alimento a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Toda la tierra sabrá que Israel tiene un Dios. Y toda esa multitud aprenderá que el Señor no salva con espada ni con lanza, pues Él es Señor de la guerra y los entregará en nuestro poder. Entonces, cuando los filisteos cuando el filisteo se puso a avanzar contra David, este salió corriendo a su encuentro, no de Judas como decimos nosotros. No iba corriendo de Judas, sino que iba al encuentro de aquel gigante, al encuentro de aquel reto que el Señor había puesto al frente de él. Y metió la mano en el morral y tomó una piedra, la lanzó con la honda e hirió al filisteo en la frente. Y la piedra se le clavó en la frente y cayó de bruces en tierra. Así, con la honda y la piedra venció David al filisteo. Lo mató de un golpe sin empuñar la espada. David se fue corriendo hasta donde estaba el filisteo, le sacó la espada y la vaina, lo remató y le cortó la cabeza. Los filisteos, al ver muertos a su héroe, huyeron. Tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo voy contra ti en el nombre del Señor. Eso hizo la diferencia. Ir en el nombre del Señor. No valió la lanza, ni la espada, ni la jabalí. Fue la confianza puesta en el nombre del Señor. Mis queridos hermanos, cuando tú te enfrentes a un gigante, no importa lo que sea, quien sea, tú tienes que ir no con tus propias fuerzas, sino que tienes que ir en el nombre del Señor. Y no habrá batalla que no puedas ganar, porque no vas con tu propia fuerza, vas en el nombre del Señor. En el nombre del Señor, ahí está nuestra fuerza. Él es nuestro escudo, Él es nuestra salvación, Él es nuestra roca. ¿A quién temeré? ¿A quién temeremos? ¿A quién temeremos? Entonces, vemos ahí que David venció el miedo en el nombre del Señor y se enfrentó a un gigante. A un gigante. Los obstáculos que se te ponen ahí en la vida son gigantes. Son gigantes. Pero tienes que vencerlos en el nombre del Señor. Tienes que vencer tu miedo y tienes que enfrentarte a esos obstáculos gigantescos. Cuando llega el momento y tienes que mandar a tus hijos a la universidad, gigantesca deuda, ¿verdad? Pero tienes que vencerlo, amén. Ustedes vencieron ese miedo, ¿verdad? ¿Y cómo les fue cuando se enfrentaron a ese miedo? Ese era un gigante, yo sé. Y así, Goliat. Ese era un Goliat. Entonces, ¿pero qué pasa? ¿Qué pasa? El Señor te da la fuerza. La batalla es de Dios. El problema es que los israelitas estaban confiando en ellos al inicio. Y David dijo, es que esta pelea no es nuestra, esta pelea es de Dios. Y si Dios está con nosotros, ¿quién podrá estar en contra? En contra, nadie. Entonces, cuando se te enfrenten, cuando tengas que enfrentarte
a esos gigantes, a esos Goliaths en tu vida, no pongas la confianza en ti, pon la confianza en el Señor. Cuando tengas que dar un tema, no confíes en ti, confía en el Señor. Cuando tengas que animar un grupo, no confíes en ti, confía en el Señor. Y la gente se va a dar cuenta de la unción que tienes. Porque no van a ver dones humanos, van a ver los dones que el Señor te ha dado. Amén. Entonces hay que vencer esos miedos. Esos miedos. La virtud, dice, mediante lo cual somos, la fortaleza es la virtud mediante la cual somos capaces de soportar y vencer los obstáculos que se oponen al bien y a nuestro progreso espiritual. Los mismos pecados, las mismas tentaciones, los mismos vicios son tus gigantes, tus Goliaths que tienes que enfrentarte. El vicio del alcohol, lo que sea que se pone en contra entre ti y Dios, y la libertad y el bienestar que Dios quiere darte. La fortaleza es la gran virtud, la virtud de los enamorados, nuevamente, ¿ok? De los enamorados, la virtud de los convencidos. La virtud de aquellos que por un ideal noble son capaces de arrastrar mayores riesgos. La virtud del caballero andante por amor, aquel que sueña todavía, que sueña y que es capaz de hacer grandes aventuras, ¿verdad? Sin pensarlo mucho en los riesgos. Es la virtud, en fin, del que sin desconocer lo que vale su vida, cada vida es irrepetible cuando eres auténtico. La entrega generosa necesita valentía. Mañana vamos a tener un funeral ahí en la iglesia en Santa María, que estuvo postrado en coma por 3 años. La hermana de papá, que ni lo conocía casi en El Salvador, lo recogió, fue a verlo al hospital y dijeron: este es tu hermano. Y se lo tuvo que traer a la casa porque el hospital lo echaron casi a la calle. 3 años esa mujer cuidó a su hermano. ¿Ok? 3 años. La echaron de una casa en Washington, vino a comprar aquí agarrar una casita aquí más cerca. ¿Lo conoce? María. Entonces, se necesita valor. El problema es que no tenemos valor para echarnos un compromiso así de cuidar a un enfermo. Como digo aquella, ¿verdad? Entonces necesitamos valor. Necesitamos valor. Ok, vamos a ver, yo sé que me dicen cuando ya está acabando el tiempo. Bueno, vamos a ver otras lecturas que yo creo que es bien importante. Aquí está cerquita. Samuel también, primera de Samuel, es sobre David, porque David es el rey valiente. Entonces, ahí rápidamente, para que ustedes la estudien en su casa. La estudien en su casa. David se enfrentó a Goliat cara a cara y le cortó la cabeza y lo hizo pedazos. Pero entonces en el capítulo 24 y también en el capítulo 26, David tiene que enfrentarse a Saúl. Sabemos que Saúl fue el primer rey ungido por Samuel. Pero cuando se dio cuenta quién era David, Samuel estaba muy celoso, porque sabía que David era cosa seria. Entonces en el 24, entonces vemos ahí cómo es interesante, y todos decimos palabra de Dios y decimos,
Y alabamos Señor, ¿verdad? Entonces, dice que entonces David dice, subió desde ahí y se estableció en los picados de Engadi. Cuando Saúl regresó de perseguir a los filisteos, le dijeron que David estaba en el desierto de Engadi. Entonces Saúl tomó consigo 3,000 hombres elegidos de entre Israel y partió en busca de David y de su gente hasta las rocas de las Gamuzas. Cuando llegó a los corrales de las ovejas que hay junto al camino, Saúl entró para hacer sus necesidades en una cueva que hay ahí. Y David y sus hombres estaban en el fondo de la cueva. ¿Y se daba cuenta Saúl? Él quería privacidad. Los hombres de David le dijeron, mira, este es el día en que se refería el Señor cuando te dijo, yo entrego a tu enemigo en tu poder. Trátale como te parezca. Tenían permiso de Dios. David se levantó y cortó silenciosamente el borde del manto de Saúl. Mientras Saúl estaba ahí haciendo sus necesidades, el otro fue y le arrancó un pedazo de su manto, no para usarlo como papel higiénico. Después le entraron remordimientos de conciencia por haber cortado el borde del manto de Saúl y dijo a sus hombres, Dios me libre de hacer algún daño porque es el ungido del Señor. Con estas palabras David disuadió a sus hombres y no les permitió lanzarse contra Saúl. Saúl salió de la cueva y prosiguió su camino. Dicen que cuando uno quiere hacer algo y esté en público, cierre los ojos y piense que no hay nadie. Después David salió también de la cueva y se puso a gritar detrás de él, mi señor majestad. Saúl miró hacia atrás y David cayó rostro en tierra y se postró. Después dijo a Saúl, ¿por qué haces caso a la gente que dice que David busca tu ruina? Hoy mismo pues puedes ver con tus propios ojos que el Señor te puso en mis manos en la cueva. Me incitaron a matarte, pero yo te he perdonado, pues pensé, no haré daño alguno a mi Señor, porque Él es el ungido del Señor. Mira, Padre mío, mira el borde de tu manto en mi mano. Puesto que he cortado el borde de tu manto y no te he matado, reconoce y comprueba que no hay en mí maldad ni rebeldía y que no he pecado contra ti. Y entonces pueden seguir leyendo. Entonces la idea es el valor que tiene David